La puerta de mi propia casa se cerró en mi cara con un estruendo que sonó como el fin del mundo. Vilma sostenía los papeles del desalojo con esa sonrisa que solo tiene quien disfruta de la desgracia ajena, diciendo que todo lo que quedaba eran deudas. Mi hermano te dejó sin nada, Elena. El abogado a su lado ni siquiera me miró a los ojos. Solo asintió con la frialdad de quien ya me daba por derrotada. Apreté la vieja Biblia de mi madre contra el pecho, como quien se aferra al último hilo entre el dolor y la fe. Cuando el taxi arrancó y el portón se cerró detrás de mí, escuché otra vez las últimas palabras de mi esposo como un eco maldito. Nunca vas a descubrir la verdad. Pero dentro de mí, algo susurraba lo contrario. Antes de continuar esta historia, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Aquí, cada historia es un espejo del alma, hecha para quienes han llorado en silencio, para quienes llevan cicatrices y aún creen que Dios puede transformar el dolor en un nuevo comienzo. Al suscribirte, no solo sigues relatos intensos como este, sino que te conectas con historias de fe, valor y esperanza que encienden lo que la vida intentó apagar. No camines sola, siempre hay una nueva historia esperándote. La habitación olía a moho y a derrota. Las paredes descascaradas parecían observarme, cómplices de mi caída, testigos de una mujer que alguna vez tuvo casa, nombre y respeto. El colchón hundido crujía con cada movimiento, como si se quejara del peso de mi vergüenza. Abrí la ventana y el aire de la calle trajo olor a fritura y cigarrillo, mezcla perfecta de supervivencia y abandono. Recordé el perfume caro que usaba en las fiestas, los tacones que me hacían sentir poderosa. Ahora, apenas tenía fuerzas para peinarme. Escuché pasos en el pasillo y golpes insistentes en la puerta. Era Vilma, puntual como siempre cuando venía a quitarme lo poco que quedaba. Abrí despacio, y ella entró como si ya fuera dueña del aire que respiraba. El infierno, a veces, usa tacones y habla con voz dulce. El doctor Romero llegó detrás con su eterna carpeta de cuero. «Tenemos que resolver algunos asuntos pendientes», dijo, sin mirarme, hojeando papeles con prisa profesional. Vilma, con los brazos cruzados, completó. «Mi hermano dejó un desastre. Elena, deudas, juicios, propiedades embargadas. Será mejor firmar todo de una vez». Miré los documentos y no entendí nada. Los números bailaban ante mis ojos cansados. «Firme aquí, aquí y aquí», ordenó, señalando con la pluma, el mismo tono con el que se trata a un niño confundido. «Quiero leer primero», respondí, y la risa que siguió fue cortante. «No vas a entender, querida. Es cosa de adultos». El sonido de la pluma golpeando el papel me pareció una sentencia. Por un segundo, quise lanzarlos por la ventana, pero mis manos temblaban demasiado hasta para eso. La vergüenza tenía un sabor amargo que subía por la garganta. Pensé en Marcos, mi hijo mayor, tan racional como su padre, pero en el fondo esperaba que me defendiera. Llamé. «Mamá, ahora no puedo. Estoy en una reunión». El silencio que siguió pesó más que las deudas. Escribí a Julia. Ni leyó el mensaje. «Ellos tienen su vida, Elena», dijo Vilma, con esa falsa empatía que duele más que el desprecio. Una lágrima cayó sobre el papel, borrando la tinta. Romero tosió. «Tenemos que terminar, señora», firmé, y me odié. Cuando se fueron, me quedé mirando la puerta cerrada. Era la misma puerta del desalojo. Me senté en el suelo, abrazando las piernas, intentando hacerme pequeña, invisible. El reloj marcaba las 9, pero el tiempo ya no existía. Pensé en abrir la Biblia, pero la voz de él seguía ahí. «Nunca vas a descubrir la verdad». ¿Cómo descubrirla si hasta Dios parecía callar? La luz titiló y la bombilla se quemó. La penumbra llenó el cuarto. Desde el otro lado del muro, alguien se reía. Cerré los ojos. Tal vez eran ellos, tal vez era mi mente. De madrugada, el frío me despertó. El viento se colaba por la ventana rota y la manta era un papel. Recordé mi casa antigua, las sábanas limpias, el calefactor. La miseria tiene olor, sonido y textura. Y ahora me busqué mi anillo para venderlo, pero solo encontré un papel con sello judicial. Embargo total. Había vendido hasta nuestro amor. Me quedé sin aire. Caí de rodillas y lloré sin pudor, sin control. «¿Por qué, Dios?», susurré, con la voz partida entre oración y desesperación. El resto de la noche lo pasé despierta,
mirando las grietas del techo. A veces veía sombras, a veces mi culpa. Recordé cada silencio, cada vez que elegí quedarme. El miedo me volvió estatua. Tomé la Biblia y la abracé como a un juguete viejo. No pude abrirla. Solo quería sentir el olor del papel, el mismo que tenía en la habitación de mi madre. Ella decía que Dios vivía en el silencio, pero esa noche, el silencio olía a cementerio. Al día siguiente, fui al mercado a pedir fiado. La cajera, que antes me decía señora Martínez con respeto, ahora me miró con lástima. ¿Cuándo paga? La próxima semana. Mentí. En el camino, los vecinos susurraban. Pobre, se volvió loca. La palabra loca se me pegó en la piel como una etiqueta invisible. Subí las escaleras despacio, con la bolsa vacía y el alma más liviana que el cuerpo. En la puerta, un papel. El banco tomará el inmueble. Plazo final. 3 días. Reí. Ya no quedaba nada por quitar. Tal vez solo mi fe. Esa noche, el tic-tac del reloj pensé era una burla, pero solo vinieron recuerdos. Roberto prometiendo que nunca me faltaría nada. Las promesas, ahora, eran cuchillos. Ganaste el mundo, Elena, solía decir. Pero el mundo tenía dueño. Su risa me quemaba en la memoria. Sentí rabia, una rabia vieja, casi sagrada. No sabía usarla. Había olvidado cómo pelear. Y pelear parecía inútil, contra fantasmas que aún mandaban después de muertos. Fui hasta la ventana. Ninguna estrella, solo oscuridad. Quise creer que Dios estaba ahí, escondido en algún rincón del cielo. Cerré los ojos y escuché la voz de mi madre. Ten fe, hija, incluso cuando todo parezca perdido. Apreté el crucifijo de la Biblia y dejé caer una lágrima. El metal frío pareció latir. ¿Aún me escuchas, Señor?, murmuré. Un ruido me hizo saltar. Algo cayó en la cocina. Caminé despacio. El suelo helado me despertó del miedo, pero dentro de los pedazos, una taza rota, un brillo extraño, una pequeña foto antigua, cubierta de polvo, una mujer joven, de ojos vivos. Era yo. La miré largo rato. Sentí una punzada en el pecho, nostalgia o vergüenza, tal vez ambas, y en ese instante supe que quería volver a encontrarla. El amanecer entró por la ventana, suave pero suficiente para iluminar el polvo suspendido. Me levanté sin fuerzas, pero con algo nuevo latiendo dentro, tal vez esperanza, tal vez locura. El espejo me devolvió la mirada de una mujer que aún respiraba. Toqué mi rostro, sostuve la Biblia y susurré. Si Dios existe, tendrá que demostrarlo, porque ya no tenía nada que perder. Y cuando el alma toca fondo, aprende a subir. Recuerdo el día en que todo comenzó, como quien recuerda un sueño que se volvió pesadilla. Tenía 28 años y el mundo aún parecía lleno de promesas. Conocí a Roberto a la salida de la iglesia, con esa sonrisa segura y esa voz dulce que parecía enviada por Dios. Tienes ojos de fe, me dijo, tomando mi mano con firmeza. Sonreí, sin imaginar que esa frase sería el primer hilo de una red. Esa noche escribí en mi diario: hoy conocí al hombre con quien envejeceré. Y envejecí, sí, pero no como soñaba. Me llevó a bailar, y mientras girábamos bajo las luces del salón, sentí que la vida me abrazaba. No sabía que era el abrazo de una prisión disfrazada de amor. El infierno no siempre tiene cuernos, a veces usa corbata. Los primeros años fueron dulces como promesa nueva. Él abría empresas y yo decoraba nuestra casa con flores frescas. Me levantaba temprano, preparaba el café y esperaba escuchar su coche entrando al garaje. El dinero era abundante, las fiestas constantes, las apariencias perfectas. Yo creía que había ganado la vida, pero empezó a cambiar. Pequeños gestos, la mirada impaciente, los silencios largos, el hablas demasiado, y empecé a encogerme. La risa más contenida, la ropa más sobria, la voz más baja. No me di cuenta, pero me estaba borrando, poco a poco, como una fotografía al sol. Un día quise visitar a mi madre enferma. ¿Para qué?, preguntó, sin levantar la vista del periódico. Porque es mi madre. El sonido del papel doblándose fue su única respuesta. Al día siguiente, el coche no estaba. Las llaves, bajo llave. Dijo que mi madre llenaba mi cabeza de ideas. Lloré, pero en silencio, porque aprendí que llorar lo enfurecía. Odiaba todo lo que fuera emoción, todo lo que me hacía humana. Fui a misa a escondidas. Cuando regresé, estaba esperándome.
elegiste a Dios en lugar de tu esposo. Nunca más. Y cumplió su promesa. El tiempo es un escultor cruel. Talla el alma con dolor y silencio. Los años pasaron y yo me convertí en sombra dentro de mi propia casa. Llegaba tarde, con olor a perfume ajeno, y decía que yo imaginaba cosas. Fingí no escuchar. Fingir se volvió mi salvación. Deberías cuidarte más, decía, comparándome con otras. Yo sonreía y respondía, lo intentaré. El amor se volvió miedo, y el miedo, costumbre. Y la costumbre es la peor prisión, la que Cuando uno nacieron los aprende a niños, llamar creí hogar. que todo cambiaría. Por un tiempo, lo hizo. Ser madre da fuerza incluso a quien está rota. Marcos y Julia eran mi luz, pero Roberto supo convertir eso en arma. Decía que los malcriaba, que los alejaba de él. Los manipuló con regalos, con promesas, con culpa. Y cuando crecieron, repitieron sus palabras. Mamá, exageras. Mamá, no entiendes. Las mismas heridas con voces nuevas. Y yo las acepté, confundiendo el amor con resignación. Una noche quise irme. Llené una maleta con algo de ropa, la Biblia de mi madre y una foto vieja. Él dormía, respirando como fiera en reposo. Llegué hasta la puerta. ¿A dónde vas, Elena?, murmuró sin abrir los ojos. Me quedé helada. A dar un paseo. Rió. Si sales, no vuelves viva. Sentí el corazón romperse. Volví despacio, cerré la puerta. Aprendí a morir y en nunca silencio. más Lo intenté. Los años siguientes fueron niebla. Existía, pero no vivía. Me olvidé del sonido de mi risa. La casa olía a medicinas y control. Él dominaba todo. El dinero, las visitas, mis pensamientos. Cuando soñaba con otra vida, la culpa me estrangulaba. Rezaba sin creer, pidiendo solo dormir sin miedo. A veces Dios escuchaba, a veces no. La fe se volvió recuerdo. Yo era un mueble más, olvidado, pero imposible de tirar. Luego vino su enfermedad, y con ella la ironía de cuidarlo. Pasaba las noches escuchando su respiración y deseando no escucharla más. Aún enfermo, mandaba. Solo sirves para esto, Elena, cuidar los restos. Tragaba el odio con las lágrimas, hasta que una noche me tomó la mano. Nunca vas a descubrir la verdad. Esa frase me atravesó el alma. ¿Qué verdad?, pregunté. Solo rió y murió, dejándome con el eco. En el funeral, todos lloraban por un hombre que no conocí. Vilma estaba allí, vestida de luto y fingiendo bondad. Él te amaba, a su manera. La casa se llenó de flores, discursos y mentiras. Yo solo miraba el ataúd, esperando sentir algo. Nada, ni tristeza, ni alivio, solo vacío. Cuando el ataúd bajó, un viento frío me golpeó el rostro. Parecía él, y su voz volvió a resonar dentro de mí. Nunca vas a descubrir la verdad. Vilma golpeó la puerta a las 7 de la mañana, ¿y si se equivocaba? como quien llega a anunciar el fin. El sonido seco retumbó en el pequeño cuarto, mezclado con olor a café frío y papel húmedo. Abrí la puerta con el pañuelo en la cabeza, intentando ocultar la vergüenza y el cansancio. Ella entró sin permiso. La casa ya parecía suya. El doctor Romero venía detrás, cargando más papeles, más amenazas, más mentiras disfrazadas de procedimiento legal. Firme, Elena, el banco ya dio el plazo final, dijo sin emoción. Las palabras sonaban como disparos sordos. Vilma me miró con falsa compasión. Es lo mejor para ti, querida. Al menos no acabarás en la calle. Tragué las lágrimas y me senté a la mesa. El olor a moho era más fuerte. Tal vez era el olor de la derrota expandiéndose. El bolígrafo temblaba entre mis dedos. Cada firma era un pedazo de alma entregada sin lucha. Se está tardando, murmuró Romero, impaciente. Quiero entender qué estoy firmando, respondí, y él bufó con desprecio. Vilma suspiró teatralmente, cruzando las piernas con elegancia. Elena, siempre fuiste tan buena esposa, tan obediente. ¿Ahora quieres jugar a ser lista? Sentí la sangre hervir, pero callé. Ya no sabía discutir, solo sobrevivir. Entonces escuché una campana a lo lejos, la iglesia del otro lado de la calle. El sonido me atravesó como un recuerdo antiguo. Miré por la ventana y vi a una mujer entrar por la puerta lateral del templo, y algo dentro de mí despertó. Necesito pensar, murmuré, empujando los papeles. La mirada de Vilma se endureció. Piensa rápido, Selena. El mundo no espera. Romero recogió los documentos con una sonrisa fría. Volveremos mañana. Espero que haya entrado en razón. Cuando se fueron, el silencio se expandió como niebla.
Mis rodillas temblaban. La taza cayó y se rompió en el suelo, el sonido resonando como advertencia. Me quedé mirando los fragmentos brillando bajo la luz tenue. Algo me decía que ese mañana no sería igual. Y por primera vez en meses quise luchar, no por dinero, sino por mí. Esa noche, el viento movía la cortina rasgada y el frío se colaba por las grietas. No podía dormir. Tomé la Biblia del velador, el mismo ejemplar que mi madre me regaló antes de morir. Las páginas amarillentas tenían el olor dulce del tiempo. Pasé los dedos sobre su nombre, María de los Ángeles Martínez, 1973. Recordé su voz. Cuando todo parezca perdido, arrodíllate, hija. Dios revela lo que está escondido. Cerré los ojos y lo hice. Después de 40 años, volví a orar, sin fuerza, sin fe, pero con desesperación. Si todavía te acuerdas de mí, Dios, necesito la verdad. Las lágrimas caían sobre el suelo frío, marcando el cemento. El silencio me escuchaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por unos minutos, solo existía mi respiración y las campanas lejanas. Cuando abrí los ojos, la Biblia estaba abierta ante mí, como si el viento hubiera pasado. Era el libro de los Salmos. Entre los versículos subrayados por mi madre, algo se asomaba. Una hoja doblada, vieja, frágil. La tomé con cuidado. Reconocí su letra. Hija mía, cuando el miedo te visite, arrodíllate. Cuando te quiten todo, recuerda, lo que es tuyo no se roba, solo se retrasa. Dios revela lo que está escondido. Leí y releí esas palabras hasta que la voz se me quebró. Era como si me hablara desde otro tiempo. El cuarto, el viento sofocante, el silencio se volvió sagrado. Me quedé de rodillas, con la carta sobre el pecho, sintiendo un calor que no venía de afuera. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. La fe, pequeña pero viva, volvió a encenderse. Pasé la noche en vela, abrazando la Biblia como si fuera mi vida. Las sombras ya no asustaban. Cuando amaneció, la luz dorada entró por la ventana. Abrí el aire y respiré profundo. La recordé con ternura y fuerza. Gracias, mamá. Quise levantarme, susurré, descubrir lo que Roberto me ocultó. Si Dios tenía un plan, quizá empezaba ahí, pero el corazón aún temblaba. Por la tarde, golpearon la puerta. El cartero dejó un sobre, notificación judicial. El banco exigía los bienes en 48 horas. Sentí el suelo moverse, pero no era miedo, era desafío. Coloqué el sobre la mesa, miré la Biblia abierta y la carta de mi madre. Dios revela lo que está escondido. Quizá había algo que aún no sabía. ¿Y si aquella frase de Roberto era una pista? Miré alrededor buscando una señal. La luz del atardecer iluminó un viejo retrato mío y de Roberto. Lo tomé y detrás del marco había una foto doblada. Mi corazón se aceleró. La desplegué con manos temblorosas. Era él, más joven, junto a un hombre desconocido. Detrás, frente a un números edificio. Escritos con tinta azul. 38 17 2891. B. N. La observé largo rato. Sentí que ardía en mis manos. No lo sabía aún, pero ese código sería el comienzo del fin de la mentira. La noche fue larga y el sueño imposible. Me sentía al borde de un abismo, sosteniendo una fotografía que parecía respirar. La imagen de Roberto junto a ese hombre desconocido no salía de mi mente. Los números escritos detrás, 38 resonaban como campanas. B, N, N. Banco Nacional. Moví la cabeza, incrédula, pero la duda me devoraba. Abrí la Biblia, buscando consuelo, pero las palabras me miraban de vuelta. El viento apagó la vela. Dios, si tú me mostraste esto, ayúdame a entender, susurré. El silencio respondió, y en medio de ese silencio nació una paz extraña, como si una presencia invisible pasé la madrugada me estuviera sentada, con la foto entre los dedos, repitiendo los números como una oración. 38 17 891. Sentía que significaban algo. Recordé la voz de mi madre. Dios habla de maneras que la razón no comprende. Cerré los ojos y vi el edificio de la foto, alto, de vidrio y oro. Una voz murmuró, la verdad está guardada. Desperté sobresaltada, con la Biblia abierta sobre mi regazo. Leí el primer verso que mis ojos encontraron. La sabiduría clama en las calles. Un escalofrío me recorrió. Quizás Dios sí me estaba hablando. Cuando amaneció, el cuarto era otro. La luz atravesaba las cortinas rotas e iluminaba la Biblia, la carta y la foto.
Hice café con lo último que quedaba. El olor amargo me recordó a Roberto. Fuerte, como la vida, decía. Sonreí con ironía. No lo hacía meses. Tomé el teléfono y marqué al Banco Nacional. Buenos días. Quisiera saber si existe una cuenta vinculada al código 38.17 Mundos 01891. Pregunté. Silencio. Señora, esa información solo puede tratarse personalmente. Mi corazón latió más fuerte. La fe y el miedo caminaban de la mano. Pasé el día entre la duda y la esperanza. De un lado, la voz de Vilma burlándose. Del otro, las palabras de mi madre. Dios revela lo escondido. La foto estaba en mi bolsillo, como una llave aún sin cerradura. El reloj avanzaba lento, pero mi corazón corría. Cada ruido me parecía señal. Tengo que descubrirlo, aunque duela, murmuré. Me miré al espejo. Que sea lo que Dios quiera. Tomé la bolsa, la Biblia y la foto. El destino estaba marcado. El viento frío me golpeó al salir. Las calles mojadas reflejaban el cielo gris. Banco Nacional, dije al taxista. ¿Centro? Asentí. El coche olía a gasolina. El radio sonaba una vieja canción. Y por un instante juré oír la voz de Roberto. Cerré los ojos. No hoy, Roberto. Hoy habla Dios. El edificio era el mismo. Las columnas, el vidrio, el letrero azul metálico. Mis piernas temblaban. ¿Necesita ayuda?, preguntó el guardia. Necesito la verdad, respondí. En el mostrador, la recepcionista tecleó, frunció el ceño y llamó por teléfono. El gerente Roberto Álvarez la atenderá. Otro Roberto. Sentí un escalofrío. Era alto, de cabello gris y voz serena. ¿En qué puedo ayudarla, señora Martínez? Le mostré la foto. Mi esposo dejó esto antes de morir. Necesito saber qué significa. Él la observó con atención. No es una cuenta. Es un código de caja de seguridad. Y está a su nombre. Me quedé sin aire. ¿Puedo verla?, asintió. Necesitaré su documento. El corazón me retumbaba. Dios me estaba llevando al corazón del secreto. El corredor era largo y helado. El eco de mis pasos sonaba como latidos. Caja 291, dijo él, abriendo una gaveta metálica. Solo usted puede abrirla. Giré la llave lentamente. El clic resonó. Un olor a papel viejo llenó el aire. Dentro había sobres, escrituras, contratos y una foto. Las escrituras tenían mi nombre, joven, Elena Martínez. Sonriente. Temblé. Todo esto está registrado a su nombre, desde hace 15 años, dijo el gerente. ¿Qué? Su esposo lo transfirió. Protección patrimonial, tal vez. Usted es la única propietaria. Lloré. Entonces, ¿todo esto es mío? Siempre lo fue. La Biblia cayó abierta. La verdad os hará libres. Por primera vez, lo creí. Pero el alivio duró poco. Entre los papeles, encontré la misma procuración que Vilma me hizo firmar. ¿Puedo ver?, preguntó él. Su rostro cambió al leer. Esto es falso. El mundo se detuvo. Su firma no coincide. Es un delito. Las lágrimas brotaron. La verdad estaba frente a mí, luminosa y sangrante. ¿Desea que llame a la policía?, preguntó. Y supe que Dios no solo me había mostrado la verdad, también me estaba preparando para la batalla. Entré al Banco Nacional con el corazón latiendo como un tambor y el alma suspendida en el aire. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como recordatorio de la mujer que fui y de la que debía ser ahora. El gerente Álvarez me esperaba junto al cofre, con su mirada serena. Sostenía una carpeta de cuero gruesa, repleta de documentos que parecían contener siglos. ¿Está lista, señora Martínez?, preguntó. Por un momento quise decir que no, pero ya no podía huir. Respiré hondo. Dios me trajo hasta aquí. Así que sí, estoy lista. Él asintió y abrió la carpeta. Allí estaban las pruebas que Roberto había escondido, y junto a ellas, el comienzo de mi justicia. Mis manos temblaban, pero mi espíritu estaba firme. Su esposo creó empresas falsas, explicó el gerente. Pero todos los registros y escrituras están a su nombre. Tragué saliva. ¿Entonces todo esto me pertenece? Le pertenece. Siempre le perteneció. Las palabras resonaron como un trueno. Todo quedó en silencio. ¿Por qué lo haría?, pregunté, y mi voz sonó pequeña. Quizás por miedo o por culpa. Las lágrimas cayeron sin permiso, y por primera vez lloré sin vergüenza. Pasé los dedos por los sellos y las firmas. Cada papel era una cicatriz que ahora sanaba. ¿Qué piensa hacer con esto?, preguntó el gerente. Respirar primero. Él sonrió.
Cerré la carpeta y la abracé como si fuera mi vida. La verdad libera, murmuré. Y supe que mi libertad empezaba ahí. Salí del banco con las piernas temblorosas y el rostro mojado. El sol me golpeó como fuego. Cerré los ojos y dejé que el calor quemara lo viejo. Caminé firme. Un joven quiso ayudarme con la carpeta. Gracias, hijo, puedo sola. No lo decía por cortesía. Reflejo en la ventana era una declaración. No era la misma mujer. Y aunque el miedo seguía ahí, sabía que Dios apenas comenzaba. En casa, extendí los documentos sobre la mesa. El contraste con el techo manchado era casi irónico. Toqué cada hoja con gratitud. La verdad os hará libres. Y me liberó. Vi el rostro de mi madre sonriendo, pero dentro de mí algo no encajaba. Roberto no era un hombre que soltara el control. Había más secreto. El silencio del cuarto lo confirmaba. Llamé a Marcos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó sorprendido. «Sí, hijo, pero necesito verte. ¿Hay algo importante?» «La tía Vilma dice que estás confundida, que el abogado lo resolverá». Sentí un nudo en el estómago. «Marcos, me mintieron. Todo está a mi nombre». Silencio. «¿De verdad?». «Más de lo que imaginas». Colgué. Vilma no se quedaría quieta. 3. Yo, lentos. Tampoco. Miré por la ventana. Al caer la noche, era ella. Golpes en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz dulce. «No». «Ah, Elena, siempre tan dramática. Supe que estuviste en el banco». «¿Qué quieres, Vilma?». «Solo conversar. Somos familia». Su risa sonó como cristal rompiéndose. «La familia no roba. Depende de lo que llames robo». Bajó las escaleras con sus tacones afilados, y el miedo volvió. Me senté en la cama con la Biblia en el regazo. «Esto es un crimen», había dicho el gerente. ¿Y si ella iba más lejos? Las imágenes se mezclaban. Abogados, mentiras, papeles falsos. Cerré los ojos. «Dios, dame valor. Ya salí del infierno una vez. Puedo hacerlo otra vez». El viento movió las páginas. «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad». Sonreí. La guerra apenas empezaba. Antes de dormir, miré por la ventana y vi una estrella solitaria. La oscuridad no apaga la luz, solo la revela. Toqué mi anillo, el último recuerdo de aquel matrimonio. Quema, pero purifica. La foto y el código descansaban sobre la mesa, prueba de la mentira y del milagro. Apagué la luz y supe que el verdadero juicio aún estaba por venir. Pero esta vez, yo sería la voz de la verdad. 3 días después, el cielo amaneció gris, como si presintiera tormenta. Yo revisaba documentos cuando escuché pasos en el pasillo. Tacones firmes, seguros. Supe quién era antes del golpe en la puerta. Abrí despacio. Vilma, impecable, con su perfume caro y su sonrisa de víbora. Pero no estaba sola. Detrás de ella, un hombre alto, de traje y mirada afilada, sostenía una carpeta negra. «Señora Martínez, venimos a hablar sobre su salud», dijo con voz tranquila. «Soy el doctor Sánchez, abogado de la familia». Esa palabra, familia, me supo a veneno y entendí que la guerra había comenzado. Abrió la carpeta con calma. «Traemos algunos informes médicos. Su estado mental preocupa a todos». Solté una risa seca. «No me hago exámenes desde hace años». «Lo sabemos», respondió él, sonriendo. «Pero tenemos evaluaciones que confirman su incapacidad para manejar bienes». Vilma fingió compasión. «Es por tu bien, Elena». «¿Mi bien? Quieren robarme». «Intentamos protegerte», insistió Sánchez. Cada palabra era una puñalada. «Quieren declararme loca», murmuré. Él solo sonrió. Vilma se acercó, tocándome el hombro con falsedad. «Nadie quiere hacerte daño, querida. Es solo precaución. Quieren poder». «¿Y crees que podrás administrar empresas a los 68? «No necesito experiencia para defender lo mío». Su sonrisa vaciló un instante. «El juez decidirá», dijo Sánchez. Cuando se fueron, el eco de los tacones quedó flotando. Sentí el cuerpo caer, pero el alma, no esta vez. Esa noche, los documentos cubrían la cama. La procuración falsa, los registros, todo. Mi cabeza ardía. Quieren llamarme loca para quedarse con todo. Lo dije en voz alta. Abrí la Biblia. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Respiré profundo. A nadie. Pero el miedo seguía rondando. La verdad libera, pero también deja sola a quien la defiende. Al día siguiente fui a la iglesia. El padre Miguel me reconoció enseguida. «Elena Martínez, pensé que no volvería». Sonreí. «Yo también». Le conté todo.
Quieren declararme incapaz. Él asintió. El enemigo intenta callar a quien está por testificar la verdad. Tengo miedo. El valor no es ausencia de miedo, hija. Es avanzar a pesar de él. Salí con el alma más firme. Ya sabía qué debía hacer. Esa tarde escribí una carta. La dirigí al tribunal, con pruebas y copias de los documentos falsificados. Cada palabra era una herida abierta. Si quieren llamarme loca, que lo hagan. La verdad grita más fuerte. La firmé y la dejé en el correo judicial. El viento helado cortaba la piel, pero mi pecho ardía. Sabía que esa denuncia incendiaría el infierno de Vilma. Cuando regresé, el teléfono sonaba. No respondí. No era momento de escuchar al enemigo. 2 días después llegó la citación. Audiencia en 1 semana. La fiscalía investigaría fraude y falsificación. Dios, dame fuerza. Pero ya no era miedo. El viento soplaba entre los edificios. La verdad quería ser oída, y esta vez nadie me callaría. La noche anterior soñé con Roberto. Encontraste lo que era tuyo, dijo su voz, pero aún no lo viste todo. Desperté temblando. ¿Qué falta, Roberto? Silencio. Tomé la foto y noté algo que nunca había visto. En una esquina, letras diminutas. Confesión, Isabel. El nombre me congeló. Isabel, la enfermera. Mi corazón llegó lento. Aquella mujer sabía algo. Salí de casa apurada, con la Biblia en el bolso. Cada paso era una cuenta regresiva. Tenía que encontrarla antes del juicio. El viento era helado, pero mi fe ardía, y mientras caminaba, lo sentí. El infierno puede rugir, pero el cielo siempre responde primero. La mañana del juicio amaneció fría, pero el sol rompía la niebla con fuerza. Me miré al espejo y vi algo que había olvidado: firmeza. El miedo seguía ahí, pero la fe lo cubría todo. Elegí el vestido azul que Roberto odiaba y el abrigo de lana de mi madre. Tomé la Biblia y los documentos. Señor, si hoy es el día de la verdad, quédate conmigo. El taxi avanzaba lento por calles mojadas. Cada semáforo era una prueba, pero yo ya no era la mujer que huía. El final, o el comienzo, me esperaba. La sala estaba llena. Vilma, impecable, sonreía con arrogancia. A su lado, el doctor Sánchez hojeaba papeles. El juez, serio, abrió la sesión. Caso Martínez contra Martínez. Mi nombre sonó fuerte, como un llamado. ¿Desea declarar, señora Martínez?, preguntó. Sí, su señoría. Mi voz salió firme. Tengo algo que cambia todo. Y entregué el sobre sellado. El juez lo abrió y leyó. Carta adjunta y un video. Silencio. En la pantalla, Roberto apareció en su lecho, pálido, arrepentido. Fui un hombre terrible. Controlé y destruí a la mujer más digna. Todo lo que tengo está a nombre de Elena. Mi hermana Vilma intentará robarlo. No lo permitan. Una lágrima cayó de su rostro. Díganle que por fin entendí lo que es amar. Nadie respiró. Vilma se levantó furiosa. Es falso. Silencio en la sala, ordenó el juez. El video fue autenticado y confirmado por la enfermera Isabel. Él me pidió que guardara esta confesión. Yo estuve allí. Vilma gritó. ¡Mentira! También tenemos pruebas de falsificación de firma y de informes médicos. Sánchez intentó protestar, pero era inútil. La verdad había hablado. La sentencia fue clara. Se rechaza la solicitud de interdicción. Se anulan los documentos falsos. Se ordena la detención de Vilma Martínez por fraude y falsificación. El sonido de las esposas llenó la sala. Vilma intentó resistir. Ella me manipuló. La miré sin odio. No destruirás más a nadie. El martillo del juez cayó, y con ese golpe, 40 años de silencio se rompieron. Meses después, el despacho de Roberto tenía nueva vida. Paredes blancas, flores frescas. Convertí las empresas en una fundación para mujeres víctimas de violencia. Si Dios me levantó, es para levantar a otras, decía. Cada historia era una herida que sanaba. A veces soñaba con Roberto, no con rencor, sino con tristeza. Fuiste mi cruz y mi fe. Dios transforma el dolor en propósito, y el mío brillaba. Una tarde lluviosa, miré por la ventana del despacho. La Biblia abierta. La verdad os hará libres. Toqué las páginas. La foto cayó como una hoja del pasado. Sonreí. La verdad estaba escondida, pero nunca perdida. Un arco iris iluminó el cielo. No era el final. La mujer rota había muerto. Era el renacimiento. La restaurada vivía. Me acerqué al espejo. No vi a la viuda, sino a la guerrera. Las arrugas eran medallas,
los ojos, fuego. Sentí a mi madre cerca. Lo lograste, hija, susurró el viento. Me arrodillé y oré. Gracias, Señor, por devolverme a mí misma. Las campanas sonaron afuera. El ciclo se cerraba, y dentro de mí, una voz divina dijo: el fin del dolor es el principio de la misión. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tocó tu alma. Antes de irte, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Aquí, cada historia es un reflejo de fuerza, fe y renacimiento. Juntas, convertimos el dolor en testimonio y el silencio en voz. Cada video recuerda que Dios todavía escribe historias hermosas en páginas rotas. Escribe abajo: Dios aún está escribiendo mi historia, y muestra que tu fe sigue viva. Quizás tu comentario sea justo la esperanza que otra mujer necesita leer hoy.